Día 205. Antiguo Testamento. Biblia un año. Segunda de Crónicas, capítulo 11, hasta capítulo 13, versículo 22. Cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver el reino a Roboam. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles: Así ha dicho Jehová: No suban ni peleen contra sus hermanos, vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron, y no fueron contra Jeroboam. Y habitó Roboam en Jerusalén, y edificó ciudades para fortificar a Judá. Edificó Belem, Etam, Tecoa, Bet-sur, Soco, Adulam, Gad, Maresa, Sif, Adoraim, Laquis, Aseca, Sora, Ajalón y Hebrón, que eran ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. Reforzó también las fortalezas, y puso en ellas capitanes y provisiones, vino y aceite, y en todas las ciudades puso escudos y lanzas. Las fortificó pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová, y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Y tomó Roboam por mujer a Mahalat, hija de Jerimot, hijo de David, y de Abiail, hija de Eliab, hijo de Isaí, la cual le dio a luz estos hijos, Jeús, Semarías y Saham. Después de ella tomó a Maaca, hija de Absalón, la cual le dio a luz a Abías, Atai, Sisa y Selomit. Pero Roboam amó a Maaca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y concubinas, porque tomó 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas. Y puso Roboam a Abías, hijo de Maaca, por jefe y príncipe de sus hermanos, porque quería hacerle rey. Obró sagazmente y esparció a todos sus hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín, y por todas las ciudades fortificadas, y les dio provisiones en abundancia y muchas mujeres. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo. Mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquienos y etíopes, no tenía número, y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: Así ha dicho Jehová: ustedes me han dejado, y yo también los he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: Justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: Se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac, pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí, y qué es servir a los reinos de las naciones. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, todo lo llevó, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey, cuando el rey iba a la casa de Jehová,
venían los de la guardia y los llevaban y después los volvían a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Fortalecido pues Roboam reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naama, amonita, e hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Las cosas de Roboam, primeras y postreras, ¿no están escritas en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido en el registro de las familias? Y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante, y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Abías, su hijo. A los 18 años del rey Jeroboam, reinó Abías sobre Judá, y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabaa. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos. Y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Y se levantó Abías sobre el monte de Semaraim, que está en los montes de Efraín, y dijo: Óiganme, Jeroboam y todo Israel, ¿no saben ustedes que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Y ahora ustedes tratan de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque son muchos, y tienen con ustedes los becerros de oro que Jeroboam les hizo por dioses. ¿No han arrojado ustedes a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y se han designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no lo hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas ustedes le han dejado. Y aquí, Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo, para que suenen contra ustedes. Oh hijos de Israel, no peleen contra Jehová el Dios de sus padres, porque no prosperarán. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza, y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá en aquel tiempo prevalecieron, porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Y siguió Abías a Jeroboam y le tomó algunas ciudades, a Betel con sus aldeas, a Gesana con sus aldeas, y a Efraín con sus aldeas. Y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías, y Jehová lo hirió y murió. Pero Abías se hizo más poderoso, tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. Los demás hechos de Abías, sus caminos y sus dichos, están escritos en la historia de Ido, profeta. Y continuamos del Nuevo Testamento, la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículos 22 al 39.
porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y continuamos Salmos, capítulo 18, versículos 37 al 50. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantaran, cayeron debajo de mis pies, porque me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvara, aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga a mis agravios, y somete pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos, y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Y proseguimos Proverbios, capítulo 19, versículos 27 al 29. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. El testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios.